Hola, mi gente linda, soy Doña Esperanza, la narradora de este canal. Antes de comenzar, les invito a suscribirse para seguir compartiendo conmigo historias que nacen del dolor, pero también encuentran un rayo de esperanza. Hoy voy a contarles la historia de una mujer que creció creyendo que no merecía amor, porque su propia madre la rechazó desde niña, pero cuando esa madre falleció, una carta reveló una verdad que cambiaría todo lo que ella había creído de sí misma. Ahora sí, siéntense conmigo, porque ya vamos a empezar. Me llamo Isabel Fernández, tengo 54 años, y durante casi toda mi vida creí que había nacido para no ser suficiente. No exagero cuando digo que crecí sintiendo que mi sola existencia era una molestia para alguien, y ese alguien era mi propia madre, Elena Ramírez de Fernández. Nunca recuerdo un abrazo suyo, ni una palabra amable que no estuviera envuelta en crítica o reproche. Desde niña, aprendí a hablar bajito para no molestar, a pedir permiso para existir y a leer en sus ojos cuando callar. Mientras muchos niños crecían buscando la aprobación de sus padres, yo crecí rogando, aunque fuera en silencio, que mi madre me mirara sin desprecio por una sola vez. Mi padre, Julián Fernández, era un hombre trabajador y correcto, pero emocionalmente distante, como si viviera bajo la sombra de mi madre y no tuviera fuerzas para enfrentarse a ella. Murió cuando yo tenía 19 años, llevándose consigo la última posibilidad que tenía de sentir una figura paterna que, al menos, intentara equilibrar el desamor de mi madre. Tenía un hermano menor, Rodrigo, el hijo predilecto, el orgullo de la familia. Mi madre lo veía como una extensión de sí misma, como una prueba viviente de su valor como mujer. A él lo llamaba mi campeón, mi orgullo, mi bendición. A mí, bueno, a mí me llamaba Isabel con un tono frío y seco, como quien pronuncia el nombre de alguien que simplemente está ahí porque no se puede evitar. A mis ojos de niña, Rodrigo era brillante, el que siempre hacía todo bien, el que lograba medallas en la escuela, el que recibía aplausos en los festivales. Yo, en cambio, aunque me esforzaba por ser buena en mis estudios y ayudar en casa, solo recibía frases como: no es suficiente, tu hermano lo haría mejor, no te compares con él. Con el paso de los años, comencé a creer que algo en mí estaba roto, que había nacido con una falla de origen. ¿Por qué ella me miraba así? ¿Por qué había tanto rechazo en cada mirada suya? Nunca lo entendí, pero crecí aceptándolo como una verdad absoluta. Yo no era digna de amor. Recuerdo una ocasión con exactitud porque fue uno de los primeros momentos en los que su rechazo me dolió como una puñalada consciente. Tendría unos 8 años cuando participé en un concurso escolar de dibujo. Gané el segundo lugar y volví a casa emocionada, sosteniendo mi diploma con orgullo. Rodrigo no había ganado nada ese día, y yo, con la ilusión infantil de obtener una sonrisa de mamá, corrí hacia ella para mostrarle mi logro. La sexta sentada en la sala, cosiendo con su expresión cansada y rígida. Mamá, mira, gané un diploma en la escuela, dije, casi temblando. Ella levantó los ojos, lo observó un segundo y respondió: segundo lugar no es ganar, Isabel. Si hubiera sido tu hermano, habría obtenido el primero. Luego siguió cosiendo sin más. Aquel día entendí que incluso mis victorias no tenían valor si no eran perfectas. Y perfecto, en su mundo, solo era Rodrigo. Me fui a mi cuarto, doblé el diploma y lo guardé en una caja. Esa fue la primera vez que lloré sintiendo que nunca sería suficiente para ella. La adolescencia no trajo consuelo, sino un tipo diferente de dolor. Mientras otras chicas experimentaban con su identidad, yo me esforzaba por ser invisible. La casa era un reino donde mi madre gobernaba con silencios cortantes y comentarios pasivo-agresivos. Rodrigo, aunque no era cruel, vivía cómodo siendo el favorito. Pocas veces se preguntaba por qué yo caminaba con los hombros encogidos o por qué me encerraba tras cada discusión
discusión familiar. Mi madre encontraba cualquier pretexto para señalar mis fallos. Tu postura es mala, hablas demasiado bajo, nunca serás alguien si sigues así. Recuerdo cuando cumplí 15 años. En nuestro pueblo era tradición hacer una pequeña celebración, aunque modesta. Yo no esperaba una fiesta grande, pero sí al menos un pastel o unas flores. Pero ese día pasó como un día cualquiera. A Rodrigo, en su cumpleaños número 15, le organizaron una comida familiar con invitados, música y elogios. Yo pasé gran parte de mi día en mi habitación, escuchando a mi madre decir desde la cocina, no veo para qué hacer algo, ella ni siquiera es sociable. Fue en ese entonces cuando empecé a sentir que mi presencia era un error que debía compensar a través del silencio, la obediencia y el esfuerzo por no desilusionarla más, aunque en el fondo, ya sentía que para ella yo había sido una desilusión desde el día en que nací. Con el paso de los años, aprendí a sobrevivir en esa casa sin esperar reconocimiento. Empecé a trabajar joven, más por necesidad emocional que económica. Sentir que era útil en algún lugar me ayudaba a no sentirme completamente invisible. Después del colegio, conseguí un empleo como asistente en una pequeña farmacia del barrio. El dueño, don Ernesto, era un hombre amable que me enseñaba con paciencia, y por primera vez alguien me dijo, lo hiciste bien, Isabel. Recuerdo haber vuelto a casa ese día con una sensación extraña, como si llevara dentro una chispa pequeña que no sabía cómo manejar, pero bastó entrar y escuchar a mi madre decir, llegas tarde. ¿Crees que trabajar te convierte en alguien importante? Para que esa chispa se apagara. Rodrigo, en cambio, estaba estudiando en la universidad con todo el apoyo de mi madre. Cada buen resultado suyo era celebrado, cada esfuerzo mío, minimizado. Me hice fuerte hacia afuera, pero por dentro crecía una herida que nunca dejaba de sangrar. A los 23 años conocí a un hombre, llamado Manuel Herrera, un compañero de trabajo en una empresa administrativa donde comencé después de dejar la farmacia. Él tenía una forma cálida de hablar y una sonrisa que hacía que el mundo se sintiera menos pesado. Al principio no entendía por qué le interesaba hablar conmigo. Yo no me consideraba alguien atractivo ni especial, pero él fue constante, atento, cuidadoso. Lentamente, fui permitiéndome creer que alguien podía verme con amor. Era la primera vez que alguien me miraba sin juicio. Cuando le conté, con vergüenza, que mi madre nunca me había demostrado afecto, él me dijo, a veces no recibimos el amor donde nacimos, pero eso no significa que no lo merezcamos. Aquel comentario se quedó conmigo por años, como un eco que volvía en los momentos oscuros. Me enamoré de él, y por primera vez pensé que quizás podría construir una vida diferente, lejos del peso emocional de mi hogar. Pero cuando se lo conté a mi madre, su respuesta fue fría y cortante, o solo espero que no lo asustes con tu inseguridad. Ni siquiera preguntó cómo era él. Ese día comprendí que, para ella, yo estaba destinada a fallar siempre. A pesar de su desaprobación, continué con mi relación con Manuel y, 2 años después, nos casamos. Fue una ceremonia sencilla, en un salón pequeño, con amigos y familiares cercanos. Mi madre asistió, pero no sonrió en ningún momento. Parecía estar presente por obligación más que por orgullo. Rodrigo sí me felicitó y me abrazó, pero, como siempre, parecía inspirado más por el protocolo que por emoción genuina. Durante la boda, hubo un momento en que miré a mi madre esperando, estúpidamente, una señal mínima de aprobación, un gesto, una mirada cálida, algo, pero sus ojos estaban vacíos hacia mí, como si yo fuera una simple espectadora de un evento sin importancia. Aún así, me fui de esa ceremonia sintiendo que estaba comenzando una nueva etapa, una donde quizás podría empezar a sanar lo que llevaba adentro. Manuel era amoroso, paciente, y con él descubrí un tipo de amor que no dolía ni exigía demostraciones constantes de valor.
Pero cargar con una infancia marcada por el rechazo no es algo que desaparece con un matrimonio feliz. Muchas noches, incluso con su abrazo cálido, lloraba en silencio sintiendo que, aunque alguien me amara, había una parte de mí que todavía buscaba la aprobación de quien nunca quiso dármela. Pasaron los años. Formé una familia con Manuel y tuvimos una hija, a quien llamamos Sofía. Convertirme en madre fue una experiencia reveladora. Cuando miraba a mi hija recién nacida, sentía un amor tan profundo que me rompía por dentro pensar cómo era posible que alguien pudiera criar a una niña como yo lo fui sin darle afecto. Era imposible sostener en mi mente la idea de una madre que no ame a su hija, pero yo lo había vivido. Me juré a mí misma que Sofía nunca sentiría el vacío que yo sentí. Con ella fui paciente, amorosa y presente. Manuel y yo construimos un hogar lleno de calidez. Sin embargo, el peso de mi pasado seguía apareciendo en momentos inesperados. Había días en que mi madre llamaba, no para preguntar por su nieta, sino para hacer algún comentario hiriente disfrazado de consejo. No consientas demasiado a esa niña, va a crecer débil, decía, o no creas que por tener un esposo amoroso ya eres alguien valiosa. Cada frase suya era como una prueba de que, aunque yo hubiera salido de esa casa, no me había liberado del todo de su voz. A pesar de eso, seguía respondiendo a sus llamadas, visitándola ocasionalmente, tratando de entender qué había hecho yo para merecer tan poca ternura. La situación con mi madre se volvió más hiriente cuando Sofía tenía alrededor de 7 años. Recuerdo una tarde en la que la llevé a visitar a su abuela, pensando ingenuamente que quizás verla como una mujer mayor y frágil despertaría algo de ternura en mí, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Sofía, con su inocencia, le llevó un dibujo que había hecho especialmente para ella, lleno de colores y con un corazón en el centro que decía "Te quiero, abuela Elena". Yo observaba en silencio, con cierta esperanza de que mi madre tuviera una reacción diferente a la que siempre tuvo conmigo, pero ella apenas miró el papel y comentó, muy común, todos los niños dibujan lo mismo, le falta creatividad. Vi la expresión de decepción en el rostro de Sofía y sentí como si una herida vieja se reabriera en mi pecho. Tomé la mano de mi hija y, con una mezcla de rabia y tristeza, le dije que nos íbamos. En el camino a casa, Sofía me preguntó por qué su abuela no la había abrazado ni felicitado, y tuve que contener las lágrimas para no romperme frente a ella. Esa noche me senté al pie de su cama, la abracé con fuerza y le susurré, tú eres suficiente, siempre lo serás. En ese momento entendí que no podía permitir que la frialdad de mi madre se transfiriera a otra generación. A pesar de mi determinación por alejarme emocionalmente de Elena, había una parte de mí que no lograba romper el lazo del todo. Había crecido creyendo que si me esforzaba lo suficiente, si lograba suficientes cosas buenas, si era una buena esposa, una buena madre, una buena hija, quizá algún día recibiría una palabra amable. Esa esperanza silenciosa, casi inconsciente, me mantenía atada a ella. A veces la visitaba sin saber por qué, aunque muchas veces salía herida de esas visitas. Mi madre ya era una mujer mayor, sola en una casa grande que alguna vez estuvo llena de vida familiar. Rodrigo se había mudado a otra ciudad por trabajo y solo la llamaba ocasionalmente. A pesar de su distancia, ella seguía hablando de él como si fuera perfecto. Yo, en cambio, incluso cuando iba a verla y le llevaba cosas, no recibía ni un gracias genuino. Un día, mientras ordenaba sus medicamentos sobre la mesa, me dijo con voz seca,
Nunca fuiste fuerte como tu hermano, siempre fuiste tan frágil. Si no fuera por Manuel, no sé qué habría sido de ti. Aquella frase me dolió más de lo que esperaba. Me quedé en silencio. Recogí mis cosas y me fui sin decir palabra. Esa noche, Manuel me encontró llorando en la cocina. Me tomó de las manos y me dijo, no necesitas probarle nada a ella. Ya no, yo asentí, pero no estaba segura de creerlo del todo. Los años pasaron. Sofía creció y se convirtió en una adolescente sensible y llena de empatía. Manuel siguió siendo mi apoyo incondicional, pero mi relación con mi madre permaneció estancada en un círculo de visitas ocasionales y dolor crónico, hasta que un día, Rodrigo me llamó para decirme que nuestra madre había sido hospitalizada tras una caída. Fui al hospital sin pensarlo, más por un instinto aprendido que por afecto. La encontré acostada, con su expresión aún orgullosa a pesar de la fragilidad de su cuerpo. Rodrigo estaba a su lado, nervioso, sin saber cómo manejar la situación. En ese momento entendí que, aunque él había sido el favorito, también había sufrido el peso de las expectativas de nuestra madre. Ella nos había marcado a cada uno a su manera. A él lo había cargado con el peso de ser el hijo perfecto, y a mí me había condenado a sentirme insuficiente. Durante los días de hospitalización, estuve al pendiente de ella, organizando medicamentos y hablando con los médicos. No lo hacía por amor, sino por un sentido de responsabilidad que no sabía cómo sacudirme. Elena seguía sin mostrar afecto, pero poco a poco fue guardando silencio, como si ya no tuviera fuerzas para criticarme. Un mes después, Elena murió en su habitación. Tranquila, sin grandes escenas dramáticas. Rodrigo y yo estábamos ahí cuando el médico confirmó su fallecimiento. Rodrigo lloró desconsoladamente, como si una parte de su identidad se hubiera desplomado al perder a la mujer que tanto había intentado enorgullecer. Yo, en cambio, me quedé quieta, sintiendo una mezcla extraña de alivio, tristeza y confusión. No lloré en ese momento, no fue porque no me afectara su muerte, sino porque no sabía cómo llorar por alguien que nunca me permitió amarla ni sentirme amada. En el funeral, varias personas hablaron de Elena como una mujer fuerte, estricta, trabajadora, devota a su familia. Yo escuchaba en silencio, sintiendo que estaban hablando de una desconocida. Cuando llegó el momento de despedirnos, me acerqué al ataúd y la miré por última vez. No sentí odio, pero tampoco amor. Sentí un vacío, un cierre ambiguo. Le dije en voz baja, ojalá algún día pueda entenderte, o al menos entender por qué no pudiste quererme, y me alejé, sin saber que aún quedaba algo por descubrir, algo que cambiaría para siempre la manera en que veía mi pasado. Después del funeral, Rodrigo y yo tuvimos que encargarnos de ordenar la casa de nuestra madre. Era una vivienda grande, fría y silenciosa, como siempre lo había sido. Cada habitación parecía guardar un pedazo de su rigidez. Mientras recorría esos espacios, me di cuenta de que nunca me había sentido realmente bienvenida allí, ni siquiera cuando vivía bajo ese techo. Rodrigo parecía afectado, pero más desde el deber moral de un hijo que desde una herida emocional clara. Yo, en cambio, caminaba como quien recorre un campo de batalla antiguo donde aún quedan escombros del dolor. La cocina, donde tantas veces había recibido críticas sobre mi forma de ser. La sala, escenario de comparaciones constantes entre mi hermano y yo. El patio, donde me sentaba sola a llorar cuando era niña. Todo seguía quieto, como si la ausencia de Elena no hubiera cambiado nada, y sin embargo lo había cambiado todo. Por primera vez, su voz ya no estaba para juzgarme,
Pero esa ausencia no trajo paz inmediata, sino un eco de preguntas no resueltas. Durante la limpieza, Rodrigo encontró una caja de madera cerrada en el armario del cuarto de Elena. Estaba envuelta en un pañuelo antiguo bordado con sus iniciales. Era R.F. Nos miramos sin saber si debíamos abrirla. Rodrigo parecía nervioso, como si sintiera que dentro podía haber algo que alterara la imagen que tenía de nuestra madre. Yo, en cambio, tuve una sensación extraña, como un presentimiento oscuro. Finalmente, decidimos abrirla juntos. Dentro había varias cartas, algunas fotografías antiguas en blanco y negro, un medallón, y una libreta de cuero cerrada con una cinta roja. Rodrigo sacó las fotos primero. Había imágenes de mi madre siendo joven, sonriendo junto a un hombre que no era mi padre, abrazada a una niña pequeña de cabello oscuro y grandes ojos tristes. Una niña que no era yo. Nos quedamos en silencio. Rodrigo frunció el ceño y dijo: ¿Quién es esta niña? Yo no tenía idea. En ese momento, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Había una verdad ahí, atrapada en esas imágenes, una verdad que no conocíamos. Sentí un nudo formarse en mi garganta. 15. Luego descubrimos un sobre con mi nombre escrito a mano, para Isabel. Al verlo, mi corazón se aceleró. Nunca en mi vida había visto a mi madre escribiendo mi nombre con tanta delicadeza. Algo en esa caligrafía, aunque firme, parecía cargado de intención. Rodrigo me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo. Tal vez deberías leerlo tú sola, me dijo en voz baja. Dudé por un momento, sintiendo que al abrir esa carta algo en mi vida podría cambiar para siempre. Finalmente, asentí y me llevé el sobre conmigo a la habitación que había sido de mi madre. Cerré la puerta, me senté en el borde de la cama y mis manos temblaban ligeramente mientras abría el sobre con cuidado. Dentro había una carta extensa y una pequeña llave dorada. La carta comenzaba con una frase que jamás pensé leer: Isabel, sé que probablemente nunca entendiste por qué te traté como lo hice, y quizá nunca me perdones. Pero antes de que termines de odiarme, quiero contarte una verdad que oculté durante toda tu vida. Al leer esas palabras, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi madre parecía estar hablando desde un lugar de confesión que nunca había mostrado en vida. Seguí leyendo, con el corazón golpeando en mi pecho. Isabel, tú no naciste como una hija deseada para mí, no porque no lo hubieras merecido, sino porque no eras mi hija para empezar. Tuve que dejar de leer un segundo. Mis manos comenzaron a sudar. Todo se detuvo dentro de mí. Mi madre afirmaba que yo no era su hija. Respiré hondo y continué leyendo. Cuando tú llegaste a esta casa, tenías apenas 2 años. Tu verdadera madre era mi hermana menor, María del Rosario. Ella quedó embarazada de un hombre que la abandonó al enterarse. Vivíamos entonces bajo la mirada dura de nuestro padre, y un embarazo fuera del matrimonio era una vergüenza insoportable para la familia. Mi padre decidió que yo, como la hija casada, debía hacerme cargo del bebé. De ti, María del Rosario fue obligada a marcharse del país para evitar el escándalo. Ella no quería dejarte, Isabel. Luchó por mantenerte, pero no la dejaron. Mi padre me ordenó criarla como si fuera mía, pero yo nunca la sentí así, y en mi orgullo y resentimiento, descargué en ti toda la rabia que sentía por esa imposición. Sentí que el aire se volvía pesado, casi irrespirable, mientras procesaba lo que estaba leyendo. Mi madre no era mi madre. Durante más de 50 años, había llevado su apellido, había sufrido su rechazo, había intentado desesperadamente ganarme un lugar en su corazón.
sin saber que ese corazón nunca me había reconocido como suya. Seguí leyendo, como si cada palabra fuera una puñalada que, irónicamente, al mismo tiempo abría la puerta a una comprensión que había esperado toda mi vida. Nunca pude amar a tu madre por lo que hizo, no quise comprenderla, ni escuchar sus lágrimas cuando se fue. Me sentí usada, obligada a ser madre cuando aún no estaba lista para ello, pero el odio no lo descargué en quien lo merecía, sino en ti, porque cada vez que te veía, recordaba que ella había vivido lo que yo no me atrevía a vivir, amar sin miedo al juicio de los demás. No fui capaz de perdonarla, ni de perdonarme. En ese punto tuve que bajar la carta y llevarme las manos al rostro. Lloré, pero no. Lloré por ella, lloré por mí, por esa niña pequeña que tantas veces se preguntó qué había hecho mal para no ser amada. Lloré por haber vivido décadas sintiéndome defectuosa, cuando en realidad había sido víctima de una historia ajena. Después de algunos minutos, retomé la lectura, aunque mis manos seguían temblando. Con el tiempo, cuando creciste, pensé que podría aceptar que eras parte de mi vida, pero ya era demasiado tarde. Yo había permitido que el resentimiento se convirtiera en costumbre, y la costumbre en crueldad. A veces quería acercarme a ti, decirte que eras fuerte, que admiraba tu empeño, pero algo dentro de mí se frenaba. Me aterraba reconocer que había construido toda una relación sobre un rechazo que ya no sabía cómo desmontar. En cada logro tuyo, veía un desafío. En tu silencio, veía reproche, y en algún punto creí que si te mostraba cariño, tú notarías lo injusta que había sido, y yo no podría soportar esa culpa. Leí esas palabras en silencio, sintiendo que toda mi vida se reescribía ante mis ojos. Cada vez que ella me decía no eres suficiente, en realidad estaba diciéndose a sí misma no estoy preparada para aceptar lo que hice. No era yo el problema, nunca lo había sido. Era ella, era su culpa, su miedo, su orgullo, su incapacidad para manejar lo que la vida le impuso. Yo había sido solo el espejo que no soportaba mirar. La carta continuaba con algo aún más inesperado. Tu madre, María del Rosario, intentó volver varias veces. Enviaba cartas, pero yo las escondía. Ella te buscó durante años, pero yo le decía que tú me necesitabas, que eras mía, que no tenía derecho a llevarte. No lo hacía por amor a ti, sino por orgullo. No quería aceptar que ella, a la que tanto juzgué, pudiera tener una conexión más fuerte contigo que yo. Cuando comprendí que ya era tarde, ella ya estaba enferma, lejos, con el corazón roto por haber perdido a su hija. El último mensaje que recibí de ella decía, si algún día Isabel pregunta por mí, dile que la amé desde el primer día, pero que no me dejaron quedarme. En ese instante, un nuevo dolor se mezcló con el anterior. No solo había sido rechazada por quien creí mi madre toda mi vida, sino que también me había sido arrebatada una madre que sí me había amado desde el principio. Me habían negado un vínculo que pudo haber sanado muchas heridas antes de que se formaran. Lloré por esa mujer, por María del Rosario, a quien nunca conocí, pero cuyo amor había existido silenciosamente en algún lugar del pasado, perdido entre cartas ocultas y decisiones crueles. La carta finalizaba con una confesión que parecía un intento tardío de redención. No espero tu perdón, ni creo merecerlo. Solo espero que, al menos, comprendas que no te rechacé porque fueras insuficiente, sino porque nunca supe enfrentar mi cobardía. Si alguna vez encuentras a María del Rosario, dile que fuiste una buena hija, aunque yo nunca supe ser madre para ti. Al terminar de leer, mis manos seguían sosteniendo la carta, pero mis
Emociones eran un torbellino incontrolable, furia, tristeza, alivio, desconcierto, y una pequeña chispa de libertad que apenas comenzaba a encenderse. Me di cuenta de que había vivido una vida intentando complacer a alguien que nunca estuvo dispuesta a amarme. Había llorado por ser menos, cuando en realidad era una sobreviviente de una historia que nunca elegí. Me quedé allí, sobre la cama de la mujer que me había criado sin amor, sintiendo por primera vez que el peso que había cargado toda mi vida no me pertenecía. No era yo la niña defectuosa, era ella la madre rota, y aunque eso no borraba las cicatrices, me daba algo que nunca había tenido, una explicación. Me quedé un largo rato sentada en esa habitación, sosteniendo la carta entre las manos, sin saber si debía llorar por lo que había perdido o sentir alivio por lo que había descubierto. Era como si mi pasado entero se hubiera caído en pedazos frente a mí, dejándome con una pregunta que nunca había imaginado: ¿quién soy realmente? Si la mujer que me crió no fue mi madre y si la que lo fue me amó desde lejos sin poder tocarme, por un momento sentí rabia, una rabia profunda hacia Elena, por haberme negado un amor que sí existía, por haberme hecho creer que yo era la causa de su frialdad, cuando en realidad yo había sido el recordatorio de su propio resentimiento. Pero junto a la rabia, también apareció una tristeza indescriptible por María del Rosario, esa madre invisible que tal vez lloró por mí desde la distancia, que fue desterrada de mi vida antes de que yo pudiera conocerla. Me pregunté dónde habría estado, si seguía viva, si aún pensaría en mí, si alguna vez había imaginado cómo había crecido su hija. En ese momento, el vacío que dejó Elena al morir fue reemplazado por otro vacío distinto, el de no conocer a quien sí me había amado en silencio. Salí de la habitación con los ojos enrojecidos, pero con una resolución que no había sentido antes. Rodrigo me esperaba en la sala, evidentemente inquieto al ver que había tardado tanto. ¿Qué decía la carta?, me preguntó, con cautela. No sabía cómo explicarle en pocas palabras que nuestra historia familiar era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Me senté frente a él y, sin saber por dónde empezar, le dije suavemente: Rodrigo, mamá no era mi madre. Vi cómo su expresión cambiaba primero a sorpresa, luego a incredulidad, y finalmente a una mezcla de confusión y desconcierto. Le conté todo lo que decía la carta, desde mi origen hasta el exilio de María del Rosario. Rodrigo escuchó en silencio, sin interrumpir, con los ojos fijos en el suelo. Cuando terminé, se llevó las manos a la cabeza y dijo: no puedo creerlo. Toda nuestra vida. Yo asentí lentamente. Para ti, ella fue madre. Para mí, fue el espejo de una herida que no entendí hasta hoy. Él se quedó callado por un largo momento, antes de decir: siento no haberlo visto. Siento no haber comprendido lo que sentías. Sus palabras me sorprendieron, y sin decir nada, lo abracé. Por primera vez en muchos años, no nos sentimos hermanos desiguales, sino dos personas afectadas de maneras diferentes por la misma mujer. Durante los días siguientes, me dediqué a leer la carta varias veces, tratando de comprender cada palabra, cada sentimiento escondido en esa confesión tardía. Aún así, había una parte de mí que no sabía cómo reaccionar. ¿Debía perdonar a Elena por lo que hizo? ¿Debía buscar a María del Rosario si seguía viva? ¿Tenía derecho a reconstruir una relación con una madre que tal vez ya no me esperaba? En medio de mis pensamientos, encontré la pequeña llave dorada que venía en el sobre. Volvimos a la caja y descubrimos que la llave abría la libreta de cuero cerrado con la cinta roja. La abrí con cautela,
sintiendo que estaba accediendo a los pensamientos más íntimos de Elena. En las primeras páginas, había anotaciones sobre mis primeros años con ella. Llora mucho. No entiendo por qué la extraño cuando no está. Esa frase me descolocó. Elena podía haber sentido algo diferente al rechazo que yo percibí. Más adelante, leí, a veces la miro dormida y siento que podría quererla, pero entonces la recuerdo llorando llamando a Rosario y la rabia vuelve. Cada línea era una batalla interna entre el deseo de afecto y el peso del resentimiento. Elena parecía atrapada entre su rol impuesto y su miedo a amar a una niña que le recordaba su propia cobardía. Leí página tras página, descubriendo que Elena había intentado, en distintos momentos, acercarse a mí. Hoy quise decirle que lo hizo bien en la escuela, pero no supe cómo. Me miró con los ojos de Rosario. Tuve miedo y callé. Hubo momentos donde escribió, no soy una buena madre para ella, pero ya no sé cómo deshacer el daño. Con cada palabra, mi rabia comenzó a mezclarse con algo que no esperaba, una forma extraña de compasión, no porque su comportamiento fuera justificable, sino porque entendí que ella había sido prisionera de una historia que no supo manejar. Aún así, eso no borraba el dolor que me causó. Cerré la libreta con lágrimas en los ojos y supe que mi camino ya no consistiría en intentar entenderla o justificarla, sino en decidir qué quería hacer yo con esa verdad. Por primera vez en mi vida tuve la sensación de que el futuro no estaba condicionado por su rechazo, sino abierto a lo que yo decidiera construir a partir de ahora. Me limpié las lágrimas, guardé la carta y la libreta, y susurré en voz baja, ya no vivo en tu sombra, Elena, ahora buscaré mi luz, aunque tenga que empezar desde cero. En los días posteriores, comencé a vivir con la sensación de que llevaba dos vidas dentro de mí, la de la mujer que durante años se creyó hija no deseada de Elena, y la nueva identidad que surgía lentamente al saberse hija de María del Rosario, una mujer a la que nunca conocí pero que, según la carta, me había amado desde el principio. Ese contraste emocional era abrumador. En algunos momentos lloraba por la niña que fui, por todo lo que sufrió innecesariamente. Bajo el rechazo de una mujer que no pudo sanar sus propios rencores. En otros momentos, lloraba por la madre que nunca tuve, por la conexión que me fue robada antes de que pudiera formarse, pero hubo un punto en que dejé de llorar por lo que me faltó y comencé a pensar en lo que aún podría encontrar. Una noche, mientras observaba a Sofía dormir, pensé en cómo ella me miraba cuando se sentía segura, protegida, amada. Me pregunté si alguna vez, aunque fuera un segundo, yo había mirado así a María del Rosario antes de ser alejada de ella. Ese pensamiento me estremeció. Fue entonces cuando una idea tomó forma dentro de mí. Tenía que buscarla, saber si estaba viva, saber su historia. Y mi historia. Compartí todo con Manuel una tarde, mientras cenábamos. Le conté con detalle el contenido de la carta y la existencia de María del Rosario. Él me escuchó con la misma paciencia que lo había caracterizado desde siempre, con esa mirada comprensiva que tantas veces me sostuvo en silencio. Cuando terminé, me preguntó con suavidad, ¿quieres encontrarla, verdad? Asentí sin hablar. Era un sí lleno de miedo, esperanza y dudas. Entonces vamos a buscarla, dijo sin titubear, y ese vamos me hizo sentir menos sola en medio de la confusión. Después, hablé con Sofía. Pensé que sería difícil explicar todo, pero ella, con su madurez sorprendente para su edad, me abrazó y dijo, tal vez todavía puedas conocer a tu verdadera mamá.
Sus palabras me conmovieron profundamente. Al día siguiente, Rodrigo vino a hablar conmigo. A pesar de haber sido el hijo verdadero de Elena, él también había sido dañado por esa historia. Me sorprendió cuando dijo, si decides buscarla, quiero ayudarte. Rosario también era mi tía, y, de algún modo, eso te hace siempre mi hermana. Aquellas palabras cerraron un ciclo invisible entre nosotros, como si al descubrir la verdad, la rivalidad impuesta por Elena hubiera perdido sentido. Comenzamos a reconstruir la historia a partir de la carta y las fotos. La libreta de Elena mencionaba el nombre completo de mi madre biológica, María del Rosario Ramírez, y un posible destino. Había sido enviada a vivir con una tía lejana en Argentina durante sus primeros años de exilio familiar. No sabíamos si todavía estaba allí, si se había casado, si seguía viva, o si alguna vez había intentado buscarme de nuevo después de tantos silencios. Esa incertidumbre era dolorosa, pero también me daba una dirección para comenzar. Rodrigo, quien tenía contactos por su trabajo en una empresa internacional, empezó a buscar información en registros civiles e incluso contactó a amigos en Buenos Aires para rastrear documentos. Mientras tanto, yo revisaba una y otra vez las fotografías de Rosario. En una de ellas, estaba mirando a la cámara con los ojos llenos de ternura mientras abrazaba a un bebé. A mí, cada vez que veía esa imagen, sentía un nudo en el pecho, como si hubiera una conexión latente entre nosotras que nunca llegó a completarse. Me preguntaba si ella aún recordaba mi rostro, o si el paso del tiempo y el dolor la habían obligado a cerrar esa herida para seguir adelante. Mientras buscábamos información, comencé un proceso personal de sanación que no había podido iniciar mientras vivía bajo el juicio constante de Elena. Empecé a escribir en un cuaderno todo lo que sentía, mi rabia contenida, mi tristeza por lo perdido, mi esperanza por lo que aún podía encontrar. También comencé terapia, algo que había evitado durante años por miedo a enfrentar mis heridas más profundas. En las sesiones, aprendí que el amor no recibido no define nuestro valor, y que a veces el rechazo dice más del corazón roto de quien rechaza que de quien es rechazado. Muchas noches, me sentaba sola en mi jardín, mirando el cielo y preguntándome si Rosario alguna vez también miró las estrellas pensando en mí. En esos momentos, sentía una mezcla de añoranza y consuelo, como si, aunque separadas por el tiempo y la distancia, compartiéramos un mismo anhelo. Reencontrarnos, aunque fuera en la verdad. Un día, mientras cerraba el cuaderno después de escribir, estoy lista para saber quién soy, aunque duela, supe que ya no buscaba solamente a una madre, estaba buscando mi identidad. Pasaron algunas semanas llenas de llamadas, mensajes, correos y silencios que dolían más que cualquier palabra. Rodrigo se encargaba de la parte más formal de la búsqueda, registros civiles, archivos de migración, listas de defunciones y hasta redes sociales. Yo, mientras tanto, me debatía entre la esperanza y el miedo. A veces despertaba con el corazón acelerado pensando, ¿y si la encuentro? Pero casi inmediatamente aparecía el pensamiento contrario, ¿y si la encuentro y ella no quiere verme? Era una batalla constante entre el deseo de cerrar un ciclo y el temor de abrir uno aún más doloroso. Una tarde, recibí una llamada de Rodrigo. Su voz sonaba seria, contenida. Isabel, encontré algo. Fui a su casa y me mostró un documento que parecía un certificado de residencia de hace años. Aparecía el nombre completo de María del Rosario Ramírez, con una dirección ubicada en Córdoba, Argentina. El documento era antiguo, de hace más de 20 años,
pero era la primera pista concreta que teníamos. Al ver su nombre escrito oficialmente por primera vez en mi vida, sentí como si algo dentro de mí se encendiera, una mezcla de emoción, ansiedad y una profunda sensación de conexión con alguien que existía más allá de una carta. A partir de esa dirección, Rodrigo contactó a autoridades locales que, de manera informal, confirmaron que esa dirección pertenecía a una tal Rosario R., pero indicaron que ya no vivía allí. Aún así, uno de los vecinos mayores del lugar, cuando fue consultado, dijo que había una mujer llamada Rosario que vivió en esa casa años atrás, pero que luego se mudó a vivir con una sobrina. Fue la primera vez que escuché que María del Rosario había tenido contacto con algún familiar, lo que significaba que su vida no se había detenido completamente en el dolor de haber sido separada de mí. Saber que quizás había formado un lazo afectivo con otra parte de la familia me produjo un sentimiento agridulce. Parte de mí se alegró al pensar que tal vez no estuvo completamente sola. Otra parte sintió una punzada de dolor al imaginarla abrazando a otra sobrina mientras su verdadera hija crecía en otra casa, sin saber que su madre la lloraba desde lejos. Sin embargo, a pesar de esta mezcla emocional, algo era claro, había esperanza, y esa esperanza se transformó en una decisión firme dentro de mí. Estaba lista para buscarla, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbre. Fue entonces cuando tomé una determinación que nunca imaginé: viajaría a Argentina. Manuel insistió en acompañarme y Sofía también quiso ir, pero decidimos que ella se quedaría, ya que este viaje era parte de mi propio proceso personal. Rodrigo, en un acto que me conmovió profundamente, dijo: voy contigo, somos familia, y esta historia también es parte de la mía. Acepté su compañía con gratitud. Planeamos el viaje con el corazón apretado, conscientes de que podría terminar en un abrazo esperado o en un silencio irreversible. La noche anterior a la partida, no pude dormir. Caminaba por la casa en silencio, observando mi entorno como si dejara atrás una vida vieja para buscar una verdad que tal vez lo cambiaría todo. Me detuve frente a un espejo y me miré con atención. Por primera vez en muchos años, no me vi como una mujer rota por el rechazo, sino como alguien que estaba a punto de encontrar sus raíces. Toqué mi pecho y susurré: voy a buscarte, mamá, y si ya no estás, al menos sabré quién eres en la historia que el mundo olvidó contarme. El viaje fue largo, tanto en distancia como en carga emocional. Mientras el avión despegaba, sentí que dejaba atrás no solo un país, sino una vida entera marcada por preguntas sin respuestas. Rodrigo intentaba mantener la calma, pero también se notaba nervioso. En uno de los momentos de silencio, me tomó la mano y dijo: pase lo que pase, hoy estamos aquí como hermanos, y eso ya es algo que mamá nunca pudo romper. Aquel gesto fue un bálsamo. Al llegar a Córdoba, el clima cálido y el sonido de las voces con acento argentino me hicieron sentir que estaba entrando en una tierra desconocida pero llena de significado. Nos dirigimos a la antigua dirección, no con la esperanza de encontrarla allí, sino con el deseo de dar el primer paso en un camino que ella, quizás hace años, había recorrido. Al llegar, una mujer mayor abrió la puerta. No la reconocí, pero llevaba una mirada suave. Cuando Rodrigo le explicó brevemente a quién buscábamos, la mujer se llevó la mano al pecho, sorprendida, y preguntó: ¿ustedes son familiares de Rosario? En ese instante, sentí que el aire se detenía y mi corazón latía como si quisiera salir de mi pecho. Tal vez, apenas tal vez, estaba un paso más cerca de mi verdad.
La mujer que nos abrió la puerta se presentó como Teresa Morales, vecina y amiga de Rosario durante muchos años. Sus ojos reflejaban sorpresa, pero también una especie de calidez que nos hizo sentir que habíamos llegado al lugar correcto. Cuando le explicamos quiénes éramos y el contenido de la carta de Elena, Teresa suspiró profundamente y nos invitó a pasar. Dentro de la casa, las paredes estaban llenas de fotografías antiguas y artesanías hechas a mano. El lugar desprendía una sensación de hogar, algo que me provocó un nudo en la garganta. Cuando le pregunté directamente por María del Rosario, Teresa guardó silencio por unos segundos, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente dijo, sí, Rosario vivió aquí durante muchos años. La conocí como una mujer dulce, callada y llena de nostalgia, pero deben saber algo antes de que les cuente más. Rosario ya no está entre nosotros. Esas palabras me golpearon como un latigazo. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. La esperanza de encontrarla viva se derrumbó en un instante. Rodrigo se acercó y me sostuvo del brazo. Yo no pude hablar. Solo sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas que se negaban a caer. Teresa continuó con voz suave, Rosario falleció hace 4 años, después de una enfermedad prolongada. Nunca se casó, nunca tuvo más hijos, pero hablaba de uno que había perdido cuando era joven. Me quedé inmóvil. Era ella. Hablaba de mí. Mi madre biológica había vivido gran parte de su vida con la ausencia de su hija, con un silencio impuesto por decisiones familiares y secretos enterrados. Teresa nos llevó a una habitación donde había un pequeño altar con una fotografía enmarcada de una mujer de rostro dulce, cabello oscuro y ojos melancólicos. Al verla, sentí como si algo dentro de mí reconociera sus facciones, como si una parte muy antigua de mi alma la hubiera estado esperando. Me acerqué lentamente y puse mi mano sobre el marco. Hola, mamá. Susurré sin poder contener el llanto. En ese momento no lloré como una mujer adulta, sino como aquella niña abandonada emocionalmente que por fin encontraba un lugar donde depositar su tristeza. Rodrigo me abrazó y me dejó llorar en silencio. No era el reencuentro que había soñado, pero era el más real que podía tener, un encuentro con la verdad, con su imagen, con el amor que me había sido negado en vida. 35. Teresa nos contó que Rosario nunca dejó de mencionar a su hija, aunque no tenía información de dónde estaba. A veces hablaba de ella mientras bordaba o cocinaba, diciendo, me pregunto cómo será ahora, si alguien la abraza en las noches, si sabrá que alguna vez la sostuve en mis brazos. Cada palabra era como un hilo invisible que cosía los pedazos rotos de mi identidad, no desde el perdón inmediato, sino desde el reconocimiento de que había existido un amor real, aunque silenciado. Teresa nos explicó que en sus últimos años Rosario dejó una caja con recuerdos personales, pidiendo que si algún día su hija aparecía, se le entregara. Al escuchar eso, sentí un estremecimiento profundo. Teresa sacó una pequeña caja de madera clara con iniciales grabadas, M.R. Me la entregó con delicadeza, como si contuviera algo sagrado. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro había un pañuelo bordado con mi nombre, Isabel, una foto nuestra siendo yo una bebé en sus brazos, una carta escrita a mano y un pequeño medallón. En la parte trasera del medallón había una inscripción, siempre serás mi raíz. Al verlo, sentí que mi vida entera convergía en ese instante. Abrí la carta con el corazón latiendo al límite. La caligrafía era delicada, llena de curvas suaves. Decía, mi pequeña Isabel, si estás leyendo esto,
significa que algún día encontraste el camino hacia mí, aunque fuera tarde. Me duele no haberte tenido en mis brazos mientras crecías, no haberte visto caminar ni decir tus primeras palabras. Luché por ti todo lo que pude, pero la vida y la vergüenza de otros me arrebataron ese derecho. Nunca dejé de pensar en ti. Cada año, en tu cumpleaños, encendía una vela y le pedía a Dios que te protegiera. Si alguna vez sentiste que no eras amada, quiero que sepas que yo te amé desde el primer momento, y ese amor nunca se fue. Si te hicieron creer que no valías, quiero que sepas que para mí fuiste lo más valioso que tuve, incluso en la ausencia. Leí cada palabra entre lágrimas. Era como si Rosario estuviera allí, hablándome al oído, dándome ese abrazo que me fue negado en la infancia. Cerré la carta con cuidado, la sostuve contra mi pecho y susurré con voz entrecortada: yo también te quiero, mamá, aunque nos encontramos tarde. En ese momento, sentí que una herida profunda se abría de nuevo, pero esta vez para ser realmente sanada. Aquella noche, ya en el pequeño hotel donde nos hospedábamos, me senté en la cama con la caja de Rosario sobre mis piernas. Sentía que sostenía no solo recuerdos, sino la confirmación de que había existido un amor que nunca recibí directamente, pero que me acompañó en secreto durante toda mi vida. Abrí el medallón y pasé el dedo sobre las palabras «Siempre serás mi raíz». Esa frase me atravesó profundamente. Por primera vez en mi vida, pensé en mis orígenes no con vergüenza ni dolor, sino con algo parecido a pertenencia. Lloré de nuevo, pero esta vez mis lágrimas no venían solo del sufrimiento, sino de un dolor que comenzaba a transformarse. Ya no estaba llorando porque mi madre no me quería, sino porque descubrí que sí hubo alguien que lo hizo, aunque la vida la apartó de mí. En ese momento, supe que algo dentro de mí había cambiado. Ya no me sentía huérfana de afecto. Era hija de Rosario, aunque el tiempo no nos dio la oportunidad de construir un vínculo presencial. Sin embargo, ese amor en silencio que ella mantuvo siempre vivo me dio una base emocional que nunca había sentido antes. Supe que mi tarea ahora era aprender a abrazar esa verdad, sin negar el dolor, pero sin quedarme atrapada en él. Al día siguiente, Teresa nos llevó al lugar donde Rosario solía sentarse a leer bajo un árbol en una pequeña plaza cercana. Me senté allí, cerré los ojos y traté de imaginarla, quizá más joven, con el pelo movido por el viento, mirando el horizonte y pensando en mí. No traté de romantizar su vida, porque también debía haber vivido con culpa, tristeza y resignación, pero ese ejercicio me permitió humanizarla y comprender que ella también había sido víctima de una familia que reprimía, que escondía, que castigaba. Me di cuenta de que no podía vivir mi vida culpando a una mujer que luchó dentro de sus posibilidades. Lo que sí podía hacer era honrar su memoria, vivir de manera distinta, romper con la cadena de silencios y rechazos que marcó a nuestra familia. Rodrigo, quien había escuchado las historias de Teresa con un silencio respetuoso, me dijo: ella te quiso desde el principio, y tú llevas su fuerza. Por primera vez, vi en los ojos de mi hermano no solo empatía, sino reconocimiento de mi dolor. Durante los días siguientes, visitamos el cementerio donde reposaban los restos de Rosario. Me acerqué a su tumba con un ramo de flores blancas que Teresa me ayudó a escoger. Me arrodillé frente a la lápida y coloqué la carta y una copia de mi foto actual, como si quisiera mostrarle en quién me había convertido. Llegué, mamá, susurré con voz temblorosa. Me hubiera gustado que me vieras crecer, pero ahora sé que nunca dejaste de amarme.
Cerré los ojos y dejé que el viento acariciara mi rostro. No sentí una revelación mágica ni escuché respuestas del más allá, pero sí, sentí una calma profunda, como si, al reconocerla como madre, también reconociera una parte de mí que siempre estuvo en silencio esperando ser llamada por su nombre. Entendí que, aunque no había podido tenerla a mi lado, podía llevarla conmigo en mi historia, no como una herida abierta, sino como una raíz que nunca murió. Me levanté, respiré profundamente y supe que ese lugar ya no era solo un cementerio, sino el punto donde una parte de mi alma se reconectó con su origen. Cuando regresamos a casa, me sentí distinta, no porque el dolor hubiera desaparecido por completo, sino porque ya no me definía. Antes, me veía como una mujer marcada por el rechazo materno. Ahora, aunque esa herida seguía siendo parte de mí, ya no era todo mi relato. Había otra historia, la de una hija buscada en silencio, amada desde lejos, separada por decisiones crueles pero reencontrada en el amor tardío de una carta y un medallón. Empecé a compartir mi historia con Manuel y Sofía con más apertura. Un día, mientras conversábamos en la sala, Sofía me dijo, «Mamá, ahora entiendo de dónde viene tu fuerza». Sus palabras me hicieron sonreír. Decidí guardar la carta de Rosario en un marco especial y llevar el medallón conmigo, no como un símbolo de tristeza, sino como un recordatorio de mis raíces. Empecé a escribir un diario no desde el dolor, sino desde el proceso de reconstrucción. Comprendí que sanar no es olvidar lo que pasó, sino permitirte escribir un nuevo capítulo sobre una verdad más completa. Y yo estaba lista para escribir el mío. Con el tiempo, mi vida no se volvió perfecta, pero sí más auténtica. Dejé de buscar amor en los lugares equivocados, especialmente en recuerdos que nunca iban a reconstruirse. Acepté que Elena fue una mujer incapaz de amar sin miedo, atrapada en sus heridas, pero ya no sentí que debía cargar con la culpa de no haber sido suficiente para ella. Empecé a recordarla no como el monstruo que me hirió, sino como una mujer rota que nunca supo sanar. Ese gesto de comprensión no fue un perdón inmediato, sino un acto de liberación personal. Por otro lado, Rosario se convirtió en una presencia amorosa que no viví, pero sí sentí a través de su última carta. En lugar de vivir añorando lo que no tuve, aprendí a honrar lo que descubrí, que hubo un amor que existió aunque no pude tocarlo, que hubo una madre que, aunque no me vio crecer, sembró en mí una raíz que me sostuvo incluso sin yo saberlo. Desde entonces, cuando me miro al espejo, ya no veo a la niña no deseada que fui forzada a creer que era. Veo a una mujer que sobrevivió a una historia que no eligió y que ahora elige contarla desde el lugar de la verdad y la resiliencia. 42. No sé si algún día podré decir que todo sanó por completo, porque algunas heridas no se borran, solo aprenden a convivir con la luz. Pero hoy camino con la frente en alto, sabiendo que vengo de una historia compleja, sí, pero también rica en fuerza, resistencia y búsqueda de identidad. Llevo el medallón de Rosario cerca de mi corazón y conservo una copia de la carta para recordarme que soy hija del amor, no del rechazo. Ahora entiendo que no se trata de olvidar el pasado, sino de escribir el presente sin que el dolor antiguo decida quién debemos ser. Y en cada paso que doy, siento que, de alguna forma, camino acompañada por la memoria de dos mujeres, una que me enseñó lo que no quiero repetir y otra que me enseñó, desde el silencio, que mi valor existía incluso cuando yo lo dudaba. Hoy, al mirar mi vida, no la veo como una cadena de heridas, sino como un camino que,
aunque lleno de espinas, me llevó a plantar mi propio jardín emocional, porque, aunque no crecí en el amor, aprendí a florecer con él. Y así, mis corazones, la vida de Isabel nos enseña algo muy profundo. A veces, las heridas que cargamos no nacen de nuestra fragilidad, sino del dolor no resuelto de quienes nos criaron. Isabel no era una niña rota, era una semilla que creció en tierra seca, pero aún así floreció cuando encontró sus verdaderas raíces. Comprendió que no se trata de olvidar el pasado, sino de entenderlo para no vivir encadenados a él, y aunque no pudo abrazar a su madre biológica en vida, descubrió que el amor puede sobrevivir incluso al silencio y al tiempo. Hoy, ella camina con el corazón más libre, porque ya no busca aprobación donde nunca la habrá, sino que honra el cariño que sí existió, aunque llegara tarde. A veces, encontrar la verdad duele, pero duele con sentido, porque nos empuja a sanar. Yo soy la Doña Esperanza, y les recuerdo que ningún corazón nace para vivir en sombra eterna. A veces el dolor viene de quien nos crió, pero la fuerza suele venir de quienes nos amaron, incluso en la distancia. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si esta historia tocó su alma, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir este video, porque nunca sabemos a quién podría darle un rayito de esperanza. Nos escuchamos en la próxima historia.